Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 19º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 14, versículos 22 al 33. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían. Porque el viento era contrario a la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos la lectura del Evangelio de San Mateo, allí donde nos quedamos el domingo pasado, es decir, Jesús dio de comer a una multitud que lo seguía, hambrienta no solo de pan, sino hambrienta sobre todo de la palabra de Dios. Jesús ha dado de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y nos dice el Evangelio de San Mateo: inmediatamente después de la multiplicación de los panes, ¿qué esperaríamos humanamente hablando de Jesús? Es decir, ¿qué esperaríamos de cualquiera de nosotros que hubiera triunfado dándole de comer a una multitud? Pues que se quedara a recibir la lisonja, la alabanza, la adulación, el aplauso, el reconocimiento de aquellos que han sido beneficiados por su acción, pero no Jesús, pero no Jesús. Jesús no hace eso. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y lo que hace Jesús es subir al monte a solas para orar. Jesús sabe muy bien que la fuente de su ministerio, la fuente de su acción fecunda es la oración con el Padre. No busca entonces el reconocimiento, el aplauso, la adulación de la gente, busca reconocer al Padre como fuente de su acción, como fuente de su ministerio y de su apostolado. Se pone en contacto con su Padre a través de la oración, porque Jesús necesitaba de la oración. Para él era la fuerza vital de donde manaba todo su ministerio, toda su acción. Y dice el Evangelio que después de despedir a la gente y subir al monte para orar, llegó la noche y estaba él solo allí. Jesús pasaba las noches en oración. Muchas veces sucedió esto. Y aquí tenemos ya una gran enseñanza para nosotros. Dedicar tiempo para la oración, dedicar tiempo para Dios. No tenemos tiempo. Vivimos tan llenos de cosas. Vivimos tan llenos de ocupaciones, tan llenos de actividades. Vivimos tan entretenidos porque vivimos en la era del entretenimiento. Entretenidos por el celular, entretenidos por el wifi, entretenidos por el internet, entretenidos por la televisión, entretenidos por la computadora, entretenidos por las redes sociales, siempre entretenidos, pero no tenemos tiempo para Dios. Y el Señor nos enseña que hay que hacer tiempo para Dios, porque es Dios nuestro Padre la fuente de nuestro apostolado, la fuente de nuestra acción, si queremos que ésta sea fecunda. Y nos dice el Evangelio que la barca donde iban los discípulos iba ya muy lejos de la costa
y las olas las zarandeaban, porque el viento era contrario. Imaginemos aquella escena. Los discípulos avanzan con dificultad. ¿Cuántas tormentas pasamos a veces por nuestra vida? Tormentas exteriores como la pérdida de un ser querido, tormentas exteriores como la pérdida del trabajo, como la pérdida de la salud, tormentas exteriores como dificultades económicas, como conflictos familiares o tormentas interiores, es decir, falta de fe, falta de esperanza, falta de confianza en Dios, desaliento, desánimo, tristeza. Bueno, pues nosotros también enfrentamos nuestras tormentas y nos dice el Evangelio que los discípulos avanzaban con dificultad y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, porque Jesús nunca nos abandona, porque Jesús no abandona a sus discípulos en medio de la tormenta. Y esto nos hace ver que la fe no nos va a librar de las tormentas, pero sí nos asegura la presencia de Jesús junto a nosotros, de Jesús que camina con nosotros. Los discípulos, al ver a Jesús caminar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Pues imaginemos aquella escena de noche, ven a alguien que se acerca hacia ellos caminando sobre el agua, pues piensan que es un fantasma y es lógico pensar. Pero dice el Evangelio que Jesús les dijo, tranquilícense y no teman, soy yo. Tres expresiones. El texto original dice lo que podríamos traducir como sinónimo, ánimo. Aquí dice tranquilícense. Bueno, no teman, segunda expresión, soy yo. Es decir, el Señor está diciéndole a los discípulos que Él camina con ellos, que no los ha dejado solos, que en medio de la tormenta Él da la cara por ellos. Entonces, Pedro le dijo al Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. ¿Qué estaba sucediendo? Que Jesús le dio la fuerza para poder caminar sobre el agua. Pero al sentir el viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Mientras Pedro miraba a Jesús, caminaba con seguridad sobre el agua. El viento azotaba sobre su cara, pero él miraba a Jesús y caminaba con seguridad. Pero cuando dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el mar, cuando comenzó a sentir el viento sobre su cara, entonces comenzó a hundirse. Porque cuando dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver los problemas más que a Jesús, nos hundimos. Así le sucedió a Pedro. Y Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque el Señor nos rescata de cualquier peligro, pero tenemos que confiar en Él. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Tenemos que tener fe en Jesús para que pueda Él rescatarnos. Finalmente dice el Evangelio, cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y aquí tenemos el objetivo principal de este pasaje, la revelación de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque puede caminar sobre las aguas, porque puede vencer a los elementos de la naturaleza. Recordemos que en el Antiguo Testamento las aguas eran siempre un signo del mal, pues Jesús camina sobre las aguas y las vence, porque Jesús puede vencer todas las tormentas, porque Jesús puede calmar todas las tempestades que azotan nuestra vida. La barca significa la iglesia, pero también significa nuestra vida. Y Jesús nos da la fuerza para que podamos vencer en medio de las tormentas. No nos dice que la fe nos librará de ellas, pero sí nos asegura su presencia en medio de nosotros. Jesús camina con nosotros si creemos en Él, si confiamos en Él. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.